Hola, esta noche vamos a hablar de algo bastante alocado. ¿Podría sobrevivir en la Marina Real de Lord Nelson? Bueno, esta era la fuerza de combate más avanzada tecnológicamente y sumamente eficiente de su época. Pero la vida en esos buques de guerra de madera, brutal ni siquiera se acerca a describirlo. Y si disfrutas de estas historias, te agradecería mucho que te suscribas o le des un me gusta. Tengo muchísima curiosidad por saber desde dónde me escuchan, así que deja un comentario con tu ubicación y la hora allí. Siempre me sorprende cómo la gente se duerme con esto en todo el mundo. Bien, busca ese rincón acogedor, respira hondo y deja que tu cuerpo se hunda en lo que sea que estés tumbado. Nos remontamos a principios del siglo XIX y créeme, estarás muy agradecido por ese colchón cuando terminemos. Así que, felicidades, acabas de despertar en Gran Bretaña, en 1805. Tus ojos se abren de golpe a la oscuridad. No la cómoda oscuridad de tu dormitorio, con una luz tenue filtrándose por las cortinas, sino una oscuridad húmeda y opresiva que huele a cuerpo sin lavar, a alquitral y a algo agrio que no logras identificar. Te duele la espalda por la hamaca de lona tensada en un espacio apenas más ancho que tus hombros. La áspera manta de lana te rasca la piel, y tu fino colchón, relleno de lo que parece paja abultada, apenas amortigua tu cuerpo de la dura lona que hay debajo. A tu alrededor, docenas de hombres roncan y gruñen mientras duermen, apiñados como sardinas, cada hamaca colgando a solo 35 centímetros de la siguiente. Estás en la cubierta inferior de un buque de guerra de la Marina Real Británica, y es poco antes del amanecer. El aire es denso y viciado. No hay ventanas, ni brisa fresca, solo las exhalaciones de 100 hombres dormidos. El suave balanceo del barco hace que tu hamaca se balancee ligeramente. Casi sería reconfortante si no te doliera la cabeza por la divagación de anoche. De repente, un silbido penetrante rompe la oscuridad, seguido de gritos ásperos. ¡Todos arriba o abajo! ¡A brillar, perezosos! Los compañeros de barco se mueven por la cubierta, sacudiendo hamacas y, de vez en cuando, derribando algunas si su ocupante tarda en reaccionar. El marinero se estrella contra la dura cubierta de madera con un golpe sordo y una maldición. No querrás ser el siguiente. Buenas noticias. Estás a punto de formar parte de la armada más poderosa que el mundo haya visto jamás. Malas noticias. Es muy probable que no te hayas ofrecido voluntario. Verás, la Marina Real en tiempos de Lord Nelson tenía un serio problema de personal. En tiempos de paz, contaba con unos 14,000 marineros. Pero para la batalla de Trafalgar en 1805, tras años de guerra con Francia, necesitaban 110,000 hombres para tripular su enorme flota. Era un vacío de reclutamiento enorme que cubrir. Algunos se alistaron voluntarios. Claro, jóvenes de pueblos costeros que soñaban con aventuras, u hombres que escapaban de la pobreza con la promesa de comida y pagas regulares. Pero muchos otros fueron llevados a la fuerza. La cuadrilla de reclutamiento, solo el nombre probablemente les dio escalofríos a los hombres de los pueblos costeros de toda Gran Bretaña. Imagina que estás tomando una copa en una taberna después de un largo día de trabajo como marinero mercante. La puerta se abre de golpe, y en medio de la tormenta aparece una cuadrilla de hombres de aspecto rudo liderados por un oficial naval. Antes de que termines tu discurso, te golpean en la cabeza. Te arrastran por las calles y te lanzan a un bote rumbo a un buque de guerra anclado en el puerto. ¡Felicidades! Acabas de ser reclutado para la Armada de Su Majestad. Técnicamente, la ley establecía que solo debían aceptar hombres entre 18 y 55 años con experiencia en el mar. Pero en la práctica, si la Armada necesitaba personal, las cuadrillas de reclutamiento reclutaban a cualquiera que pudieran conseguir. Agricultores, herreros, panaderos, no importaba. Aprenderían el oficio o morirían en el intento. Las cuadrillas de reclutamiento no solo operaban en Gran Bretaña, abordaban barcos mercantes en alta mar y se llevaban a los hombres que querían. Los barcos estadounidenses eran un objetivo especial, lo que se convirtió en una de las causas de la guerra de 1812. Según algunas estimaciones, más de la mitad de los 120,000 hombres de la Armada Real Británica en la época de Trafalgar habían sido reclutados.
Te levantas de tu hamaca y te dejas caer en cubierta, con los pies descalzos golpeando la madera húmeda. A tu alrededor, docenas de marineros hacen lo mismo. Un caos de limbres y maldiciones a la tenue luz de unas linternas. Tienes aproximadamente 5 minutos para guardar tu hamaca y subir a la cubierta. La hamaca no solo es donde duermes, también es tu ataúd si mueres en el mar. La lona que te acuna por la noche envolverá tu cuerpo antes de que te consignen a las profundidades. Una idea alegre para empezar el día, ¿verdad? Rápidamente enrollas tu hamaca, la aseguras con un trozo de cuerda y la subes a cubierta, donde está guardada en las redes que recubren los lados del barco. Estas cumplen una doble función. Mantienen despejada la zona de dormir durante el día y proporcionan cierta protección contra el fuego de mosquete durante la batalla. En cubierta, el cielo comienza a aclararse con un toque de rosa en el horizonte oriental. El aire es benditamente fresco después del hedor bajo cubierta. Cientos de hombres se reúnen descalzos sobre los tablones de madera fregados. El barco en sí es enorme, más de 60 metros de eslora para un navío de línea de primera clase como el HMS Victory, el buque insignia de Nelson. Cada mañana comienza igual en la Marina Real Británica, con la limpieza. Resulta que la limpieza es casi divina en estos mundos de madera. Toda la tripulación se pone a fregar las cubiertas con piedra sagrada. Literalmente, trozos de arenisca usados para restregar los tablones de madera. Te entregan un cepillo y un cubo de agua de mar y te señalan una sección de la cubierta. El trabajo es agotador, de rodillas, fregando junto a docenas de hombres. El agua salada quema cualquier corte en tus manos. Pero hay un ritmo, un propósito compartido. El mismo Napoleón, durante su breve estancia en la Marina Real en 1815, comentó lo impecablemente limpios que se mantenían los barcos británicos, y con razón. En estas comunidades tan densas, la verdadera causa era la enfermedad, no los cañones enemigos. La limpieza diaria era una de las formas en que la Marina mantenía las enfermedades a raya. Así que te fregabas hasta que te dolían las rodillas y la espalda, pero la cubierta relucía bajo el sol de la mañana. Con el barco limpio, llegaba la hora del desayuno. Te formabas con tus camareros, normalmente unos 8 hombres que comían juntos, y recogías la comida del cocinero. Contrario a la creencia popular, la comida en la Marina de Nelson no era tan mala. Digo, no era excelente, pero comparada con lo que comía la gente pobre en tierra a principios del siglo XIX, era bastante decente. La Marina cuidaba a sus marineros. Necesitaban hombres fuertes para trabajar en los barcos y librar batallas. El desayuno de hoy son galleta de barco. Un trozo de pan duro como una piedra que podría romperte los dientes si no tienes cuidado. Lo mojas en verla, ¿sí? Verla para desayunar, para ablandarlo. La Marina Real daba a cada marinero un galón de verla al día, aunque era más suave de lo que bebemos hoy. No era para emborracharse, era porque la verla solía ser más segura que el agua. La galleta podía tener pequeñas motas negras, gorgojos que se han instalado en la flor. Las apartos si eres nuevo en la vida marina. Después de unos meses, te las comerás simplemente por la proteína extra. Con suerte, puede que haya algo de cerdo o ternera salada para acompañar la galleta. La carne habría estado envasada en barriles de sal, a veces años antes. Para cuando llega a tu plato, está tan dura que podrías, como bromeaban los marineros, barnizarla y usarla como madera. Aún así, es proteína y necesitas fuerzas para lo que viene después. Después del desayuno empieza el verdadero trabajo. Si pensabas que fregar la cubierta era difícil, aún no has visto nada. El capitán aparece en el alcázar, resplandeciente en su casaca blue y charreteras doradas. En un barco de guerra, el capitán es Dios. Su palabra es ley absoluta. Un buen capitán puede hacer la vida tolerable, incluso agradable a veces. Uno malo puede convertirla en un infierno en el agua. Hoy aprenderás a manejarlo. Literalmente, un velero de esta época es una máquina compleja impulsada completamente por el viento y la fuerza humana. El HMS Victory, el buque insignia de Nelson, tenía 37 velas con una superficie combinada de casi 1 hectárea. Controlar esas velas requería 42 kilómetros de cuerda y el esfuerzo coordinado de cientos de hombres. El segundo del bosun te asigna a un grupo que se dirige a la arboladura. Miras hacia los imponentes mástiles. El mástil principal del Victory medía 63 metros de altura, el equivalente a un edificio de 20 pisos hoy en día.
y se espera que lo subas sin equipo de seguridad en cualquier condición climática, de día o de noche. Te sudan las palmas de las manos al agarrarte a las cuerdas de seguridad. Las escaleras de cuerda que suben por los obenques hacia la cima, plataformas a mitad de cada mástil. El cáñamo se siente áspero al subir. No mires hacia abajo, sigue adelante. El barco se balancea suavemente con el oleaje, haciendo que el mástil se balancee ligeramente. Lo que parece un pequeño movimiento a nivel de cubierta se convierte en un arco dramático a medida que subes. El corazón te late con fuerza, pero los marineros experimentados te adelantan como monos, riéndose de tu vacilación. Finalmente llegas a la cima, una plataforma del tamaño de una habitación pequeña donde se unen las secciones inferior y superior del mástil. Desde allí, la vista es impresionante. Un océano azul infinito que se extiende hasta el horizonte. El barco parece diminuto debajo de ti. Los hombres en cubierta parecen hormigas, pero no hay tiempo para disfrutar de la vista. Estás aquí para aprender a manejar las velas. Los verdaderos gavías, los marineros de élite que manejan las velas más altas, ya están subiendo por las vergas, los palos horizontales que sujetan las velas con solo un remate para subirse. Estos hombres son los atletas del barco, trabajan bajo vientos huracanados, lluvias torrenciales y un calor aplastante, enrollando y desplegando enormes velas de lona, ajustándolas con precisión a las órdenes del capitán, transmitidas mediante gritos y silbatos desde abajo. Y lo hacen a cientos de pies de altura, donde un resbalón significa una muerte segura. Durante la batalla, continúan este trabajo mientras las balas de cañón destrozan las jarcias que los rodean, cortando cabos y a veces incluso ramas. Aún no estás listo para eso. Te asignan tareas más sencillas en las velas bajas, aprender los nombres y funciones de docenas de cabos. Están las Hilliards, las escotas, los tirantes, las líneas de guía, los cabos de Bund y docenas más. Cada uno tiene un propósito específico para controlar el complejo plan bélico. Es abrumador, pero no tienes más remedio que aprender rápido. Los errores aquí arriba pueden ser fatales, no solo para ti, sino potencialmente para todo el barco si una vela se maneja mal durante una tormenta. Mientras trabajas, los marineros más experimentados te enseñan los entresijos, tanto literal como figurativamente. Te muestran cómo hacer los nudos esenciales, el cabo de proa, el ballestrinque, el doblez de escota y otros. Tus manos, suaves por el trabajo de los marineros de tierra, comienzan a ampollarse y sangrar. En pocas semanas estarán callosas y fuertes. El trabajo nunca se detiene. Cuando no estás manejando velas, estás manteniéndolas, reparando desgarros, reemplazando cabos desgastados, afinando la jarcia firme para protegerla de los elementos. El barco está en constante movimiento, y tú también. Al mediodía tus músculos te gritan. El sol te pega fuerte en la espalda, ya roja por las quemaduras. En 1805 no había protector solar, solo el endurecimiento gradual de la piel o la protección de una camisa de lona si tienes la suerte de tener una. Bajas a cubierta para la comida del mediodía. Más galletas de barco, quizás guisantes secos servidos en sopa, tal vez un poco de queso. Los jueves y domingos puede que haya un pudín al vapor en el Parlamento de los Marineros, un dulce poco común en este mundo duro. La comida se acompañaba con más cerveza, o si se acababa, como solía ocurrir en los viajes largos, con grog, ron mezclado con agua, una ración diaria que a la vez levantaba el ánimo y mitigaba el dolor de esta brutal existencia. El propio Nelson era un firme defensor de la alimentación adecuada de sus hombres, consciente de que los marineros bien alimentados eran más saludables y felices. Tras el breve descanso del almuerzo, volvían al trabajo. Por la tarde podían practicar con los cañones, aprendiendo a operar los enormes cañones que bordeaban las cubiertas de artillería. Un barco de primera clase como el Victory llevaba 104 cañones, el más grande con un peso de más de 3 toneladas cada uno. Cada cañón requería una tripulación de al menos 6 hombres trabajando en perfecta coordinación para cargar, apuntar y disparar. Practicaban hasta que podían hacerlo con los ojos vendados, capaces de recargar y disparar un cañón en cada 90 segundos aproximadamente. Las mejores tripulaciones de cañón del mundo. Cargar estos monstruos era una danza compleja. Primero, el capataz de la pólvora, a menudo un grumete de tan solo 10 o 12 años, sacaba una bolsa de franela llena de pólvora del polvorín, en lo profundo del barco. El capitán del cañón usaba una herramienta larga y afilada para perforar la bolsa a través del orificio de contacto del cañón y luego vertía pólvora fina en el orificio. Otro marinero embestía la carga principal de pólvora, seguida de la bala de cañón, usando una larga varilla de madera.
Cuando llegaba la orden de disparar, el capitán del cañón acercaba una mecha lenta y sin lama al orificio de contacto preparado. La explosión resultante lanzaba una bala de hierro 32 pb hacia el enemigo a unos 300 metros de altura. El retroceso hacía que el cañón rodase hacia atrás sobre su cureña, forzando las gruesas cuerdas, la brictura que impedía que se desviase por la cubierta. Entonces, la tripulación usaba aparejos de poleas para remolcar el enorme cañón a su posición para recargarlo. Todo esto en un espacio de unos 2 metros de altura, lleno de humo asfixiante, ruido ensordecedor y docenas de otras dotaciones de cañón haciendo lo mismo. En batalla, la cubierta de cañón era literalmente un infierno. Calor, humo e increíblemente ruidosa. Los hombres perdían la audición frecuentemente tras años de servicio naval, pero las batallas eran poco frecuentes. La vida diaria era un ciclo interminable de trabajo, guardias y más trabajo. El barco operaba con un sistema de guardias, dividiendo a la tripulación en 2 grupos que alternaban el servicio, 4 horas de trabajo y 4 horas de descanso, las 24 horas del día, excepto las guardias nocturnas que eran solo de 2 horas cada una, diseñadas para rotar el horario, de modo que los hombres no siempre hacían guardia al mismo tiempo. Esto significaba que nunca dormían más de 4 horas consecutivas, nunca, durante años. A medida que avanzaba la tarde se formaban nubarrones en el horizonte. El viento arreciaba, el mar se agitaba y el capitán ordenaba arriar velas. Ahora viene otra prueba de la habilidad y coordinación de la tripulación. Acortar las velas en un buque de aparejo cuadrado requiere la colaboración de cientos de hombres, cada uno conociendo su función exacta. El proceso debe hacerse con rapidez pero con cuidado. Si se va demasiado lento, el barco podría verse atrapado con demasiada vela en una borrasca repentina. Si se va demasiado rápido, el equipo vital podría dañarse. Se gritan órdenes, se hacen sonar silbatos. Los hombres trepan nuevamente por las cuerdas de rata a lo largo de las vergas. Te unes a ellos, tu temor anterior ahora atenuado por un poco de confianza. El barco cabecea con más violencia. El movimiento en lo alto del mástil se multiplica por 10. Te aferras a la verga con un brazo mientras usas el otro para ayudar a recoger la enorme extensión de vela. El viento arrecia. Sigue adelante. La lluvia comienza a caer. El equilibrio en la verga se vuelve peligroso. La cuerda se resbaliza en tus manos. Un error, un resbalón, y caerás 30 metros a cubierta o al mar embravecido. Ambos son igualmente fatales, pero no te caes. De alguna manera, a pesar del temor y el agotamiento, completas tu tarea. La vela está enrollada, asegurada con juntas contra la verga. Bajas a cubierta con las piernas temblorosas, pero vivo. La tormenta azota con fuerza, la lluvia azota la cubierta, el viento aúlla a través de la jarcia, el barco se escora bajo la presión, las olas rompen en la proa. Esta es la verdadera prueba para un buque de guerra y su tripulación, no solo luchar contra el enemigo, sino contra el ser mismo. En el convés del barco las olas azulen la cubierta, calando a todos hasta los huesos. La temperatura baja al acercarse la noche. No hay posibilidad de cambiarse de ropa seca. Trabajarás con lo que puesto hasta que termine tu guardia. Luego quizás cuelgues las ropas a secar en tu hamaca mientras duermes desnudo en tu hamaca, esperando que solo esté húmeda en lugar de empapada cuando la necesites de nuevo 4 horas después. Durante la tormenta el trabajo continúa, ajustando velas, manejando las bombas que evitan que el barco se llene de agua por sus inevitables fugas, manteniendo el rumbo lo mejor posible con una tripulación de hombres tirando del látigo, la palanca que controla el rumor en estos enormes barcos. Al caer la noche, la tormenta comienza a amainar. El cielo se despeja, revelando un dosel de estrellas intacto por la contaminación lumínica. En noches claras como esta, la belleza del océano puede hacerte momentáneamente olvidar las dificultades. Tu guardia finalmente termina. Exhausto, te diriges bajo cubierta para colgar tu hamaca de nuevo. Tienes las manos en carne viva, los músculos doloridos, la ropa aún húmeda, pero sientes una extraña satisfacción por haber sobrevivido al día, por ser parte de algo más grande que tú. Te acurrucas en tu hamaca. El suave balanceo ahora te reconforta, en lugar de incomodidad. A tu alrededor, los hombres ya roncan. Algunos remiendan ropa a la tenue luz de una linterna. Otros hablan en voz baja o juegan a las cartas. Unos pocos escriben cartas que quizá nunca lleguen a casa. En 4 horas, sonará el silbato de nuevo y te levantarás para la guardia intermedia, de medianoche a las 4 de la madrugada. Pero por ahora puedes descansar. Sientes el cuerpo pesado contra la lona. Los músculos se relajan a medida que te acomodas en ese lugar perfecto en tu hamaca. El crujido rítmico del barco se convierte en una canción de cuna mientras tus ojos se llenan de pesadez.
el suave balanceo que te lleva al sueño mientras el poderoso buque de guerra continúa su viaje en la noche, llevándote hacia el silbato, atraviesa tus sueños como una aguja en la tela. Tus 4 horas de preciado sueño se desvanecen en un instante. Es la guardia intermedia, de medianoche a las 4 a.m., las horas más temidas de la jornada naval. A tu alrededor, los hombres gimen y maldicen mientras se levantan de sus hamacas. Tus músculos protestan con cada movimiento, aún doloridos por el esfuerzo de ayer. Pero no hay piedad en la armada de Lord Nelson. El barco necesita a su tripulación despierta y alerta sin importar la hora. Subes a la cubierta un mundo de profundos azules y negros. La luna proyecta un camino plateado sobre las olas. El aire es fresco contra tu piel. La cubierta húmeda por el rocío nocturno bajo tus pies descalzos. La mayoría de las velas están izadas. El barco avanza con paso firme en la oscuridad. Las estrellas giran lentamente sobre tus cabezas, los antiguos puntos de navegación que los marineros han usado durante siglos. El oficial de guardia asiente mientras tu sección informa. Es un joven inquilino de la izquierda, quizá de solo 20 años, pero con la confianza de un hombre que le dobla la edad. La Marina Real ascendía tanto por méritos como por conexiones. El propio Nelson se convirtió en capitán antes de cumplir 21 años. La edad significaba poco, la habilidad lo era todo. Tu tarea esta noche es simple pero vital: vigilar. Estás apostado en la proa, con la vista fija en la oscuridad, atento a otros barcos, tierra inesperada o peligros flotantes. La seguridad de cientos de hombres depende de tu vigilancia. La monotonía solo se rompe con el toque de la campana del barco cada media hora, marcando el lento paso del tiempo. Tu mente divaga mientras exploras el horizonte. Piensas en el extraño mundo jerárquico en el que ahora habitas. Un navío de línea no es solo un buque de guerra. Es una sociedad flotante, con clases y divisiones rígidas. En la cima se encuentra el capitán, casi una deidad cuya palabra es literalmente ley en el mar. Tiene aposentos privados en la popa, come la mejor comida y a menudo tiene sirvientes personales. Algunos capitanes rara vez interactuaban con su tripulación, gobernando a través de sus oficiales. Otros, como Nelson, conocían a sus hombres por su nombre y se ganaban una lealtad férrea mediante un trato justo. Por debajo del capitán están los oficiales comisionados, el capitán responsable de la navegación, el cirujano, el sobrecargo que maneja los suministros y la paga, y los oficiales de marina. Estos hombres son caballeros, a menudo de buenas familias, educados y cultos. Ocupan el guardarropa, un espacio compartido donde cenan juntos y socializar. Luego vienen los suboficiales, el barquero, el carpintero, el artillero y otros con habilidades especializadas. Forman una clase media entre los oficiales caballeros y los marineros comunes. En la base de la jerarquía se encuentran los marineros comunes y hábiles, hombres como usted, que realizan el duro trabajo físico de navegar el barco. Dentro de este grupo hay otra jerarquía basada en la experiencia y la habilidad. Los marineros verdaderamente hábiles, los capataces que manejan las velas más altas, los timoneles que gobiernan el barco y los capitanes de cañones experimentados se ganan el respeto y, a veces, un mejor trato. Por debajo, incluso los marineros comunes, están los marineros de tierra, hombres sin experiencia marítima obligados a prestar servicio, y los grumetes, algunos de tan solo 8 o 9 años que aprenden el oficio desde cero. Y luego están los Marines, soldados estacionados en buques de guerra para mantener el orden, luchar en abordajes y servir como tiradores de primera durante la batalla. Viven en un mundo aparte, a menudo menospreciando a los marineros mientras son menospreciados por los oficiales navales. Esta compleja sociedad está unida por la disciplina, una disciplina severa, a veces brutal, que escandalizaría a la sensibilidad moderna. Pero en un mundo donde un solo error podía hundir un barco y ahogar a cientos, el orden estricto se consideraba esencial. Como si leyera tus pensamientos, hay conmoción entre los barcos. Incluso en la oscuridad se puede distinguir a un grupo de hombres reuniéndose. Es un destacamento de castigo.
Alguien está a punto de aprender el precio de la desobediencia en la armada de Su Majestad. La noticia corre rápidamente por la guardia. Un marinero fue sorprendido robando ron de la bodega de licores. Por la mañana toda la tripulación presenciará su castigo, pero por ahora ha estado confinado con grilletes en cubierta, expuesto a la intemperie toda la noche, un anticipo de lo peor que estaba por venir. El robo se consideraba uno de los delitos más graves en un buque de guerra. Cuando cientos de hombres viven en espacios reducidos con suministros limitados, robar a sus compañeros no era solo un delito, era una traición a la confianza comunitaria que mantenía a todos con vida. La campana vuelve a sonar, ha transcurrido otra media hora. La noche parece interminable, pero finalmente el cielo del este comienza a aclararse. Su guardia casi ha terminado. A medida que el sol asoma por el horizonte, tiñendo las nubes de brillantes naranjas y rosas, el resto de la tripulación comienza a despertar. Otro día en la armada de Nelson ha comenzado. Tras ser relevado de la guardia, tiene el tiempo justo para tomar un desayuno rápido antes de que llegue la citación. Todos los hombres son llamados a presenciar el castigo. Toda la tripulación, cientos de hombres, se reúnen cubierta. Marines con bayonetas caladas se aseguran de que todos estén presentes. El capitán sale de su camarote con el uniforme de gala. De pie en el alcázar, observa a la tripulación reunida. A su lado, un lintenente a la izquierda sostiene abierto un libro. Los artículos de guerra, el código naval que rige la vida en el mar. Con voz solemne, el lintenente a la izquierda lee el artículo pertinente sobre el robo y su castigo. El acusado es llevado al frente, con el rostro convertido en una máscara de terror resignado. Sabe lo que se avecina. «Desnúdate hasta la cintura», ordena el barquero. El marinero se quita la camisa, dejando al descubierto una espalda ya marcada por cicatrices de azotes anteriores. Está atado a una reja de madera, con los brazos abiertos y los pies sujetos a la base. El barquero saca el infame látigo de 9 cuerdas anudadas que desgarra la carne del hombre. En la Marina Real, la flagelación era el principal método para mantener la disciplina. Las infracciones menores podían conllevar una docena de latigazos, las más graves, muchos más. El capitán pronuncia la sentencia: 2 docenas de latigazos. No es el peor castigo que se reservaría para la deserción o el motín, pero sí lo suficiente para dejar la espalda del hombre hecha un desastre sangriento y servir de advertencia a los demás. El barquero toma posición. La multitud guarda silencio. El único sonido es el crujido del barco y el chasquido de la bandera. Luego se oye el silbido del látigo en el aire y el repugnante sonido de la cuerda anudada al golpear la carne. El marinero se retuerce contra sus ataduras, pero no emite sonido alguno. Gritar solo añadiría vergüenza a su castigo. 1, 2, 3. El conteo metódico continúa. Cada golpe abre un poco más la espalda del hombre. Para el 12º golpe la sangre fluye libremente. Para el 24º, su espalda es una masa de carne desgarrada. Durante todo el proceso el capitán observa impasible. No es crueldad por la crueldad. Es el sistema que mantiene el orden en un barco donde el error de un hombre podía hundir a cientos. Cuando termina, el hombre es decapitado. El cirujano se adelanta para limpiar y vendar las heridas. Primero agua salada, que debe ser agonizante. Luego un simple vendaje. Se espera que el marinero regrese a sus funciones en cuestión de días. Su castigo ha terminado. La tripulación es dispersa. La rutina del día comienza. Pero el mensaje es claro. En la armada de Nelson, las reglas se aplican con brutal eficiencia. A pesar de la dureza, la mayoría de los marineros aceptaron el sistema. Algunas compañías navieras incluso azotaban a sus propios miembros durante los raros motines, reconociendo la necesidad de disciplina, incluso al rebelarse contra la autoridad. No todos los capitanes eran igual de duros. El propio Nelson era conocido por mantener la disciplina con mínimas azotes, prefiriendo liderar a través de la inspiración en lugar del miedo. Pero incluso bajo el mando del capitán más humano, la vida en el mar estaba regida por reglas estrictas con dolorosas consecuencias por romperlas. El sol sube más alto, el día se vuelve más cálido. Tu guardia ha terminado, pero no hay descanso. Todo marinero que no esté de guardia tiene otras tareas: mantener el barco, practicar con los cañones, reparar las velas y aparejar. La ociosidad no se tolera. Hoy estás asignado a la tripulación del carpintero. El barco trabaja constantemente contra sí mismo. La madera se flexiona y se tensa con cada ola. Las costuras se abren, permitiendo que el agua se filtre.
Tu trabajo es ayudar a encontrar y reparar estas fugas antes de que se agraven. Desciendes a las entrañas del barco, hasta el BGE, donde se acumula el agua del mar. El hedor es abrumador, una mezcla fétida de madera podrida, agua estancada y las miles de ratas que infestan todos los buques de guerra. Te adentras en aguas poco profundas, revisando el casco y las tablas en busca de fugas. Es un trabajo oscuro, iluminado solo por alguna linterna ocasional. Los espacios más bajos del barco tienen apenas 1,5 metros de altura, lo que te obliga a agacharte constantemente. El calor es sofocante. El aire es denso y fétido. El sudor te corre por el cuerpo mientras trabajas, mezclándose con el agua de la bodega. El carpintero te muestra cómo identificar los puntos problemáticos y hacer reparaciones temporales. Estopa, fibras de cuerda desenredadas mezcladas con alquitrán, forzadas en las costuras con fugas, tapones de madera martillados en agujeros más grandes. Es un trabajo interminable y sucio, pero esencial. Un barco que no puede protegerse del mar es un barco que se hundirá. Después de horas en la pestilente oscuridad, emerges a la bendita luz del sol. Tu ropa está empapada de sudor y agua de la bodega. Tus manos rugen por trabajar con alquitrán y madera sin pulir, pero no hay tiempo para limpiar. La voz del barquero llama a todos a una nueva tarea. Se ha corrido la voz por el barco, se ha avistado una vela en el horizonte. Podría no ser nada, un mercante amigo u otro buque de guerra británico, pero también podría ser el enemigo. En tiempos de guerra, cualquier buque desconocido es una amenaza potencial. El capitán ordena que el barco se prepare para la acción, el equivalente naval a los puestos de batalla. Es un proceso complejo que transforma el buque de una comunidad flotante a un puro instrumento de guerra. Todos los artículos no esenciales se guardan debajo. Se suben hamacas desde abajo y se introducen en la red a lo largo de los costados del barco, lo que proporciona protección adicional contra el fuego enemigo. Se abren las troneras, se agotan los cañones, bombas de pólvora. Los grumetes asignados para llevar munición toman sus posiciones cerca de los polvorines. Los marines suben a las cofas de combate, mosquetes listos. El cirujano del barco y sus compañeros preparan la cabina, el espacio bajo cubierta donde se atenderá a los heridos. Colocan sus instrumentos, llagas, cuchillos, sondas y vendajes y torniquetes listos. En la época anterior a la anestesia y los antisépticos, la cirugía naval era brutal pero eficiente. Los heridos eran llevados abajo, se les daba una correa de cuero para morder y se les amputaban las extremidades destrozadas en minutos. Muchos morían por el shock o infecciones posteriores, pero los que sobrevivían a menudo regresaban al servicio. A medida que el barco se acercaba a la embarcación desconocida, la tensión aumentaba. Los hombres hablaban en voz baja o no hablaban, cada uno preparándose a su manera para lo que pudiera venir. Los veteranos revisaban sus armas y equipo con una eficiencia demostrada. Los marineros más nuevos, incluido tú, intentaban imitar su comportamiento tranquilo mientras luchaban contra el pánico creciente. La batalla en el mar en la era de la vela era un infierno especial. Los barcos maniobraban para obtener ventaja, intentando posicionarse para disparar andanadas completas al enemigo mientras minimizaban su propia exposición. Cuando los cañones abrieron fuego, convirtieron el ordenado mundo del barco en caos. Una sola andanada de un barco de primera clase como el Victory desató más de 225 kilos de hierro, disparados desde cañones tan juntos que los artilleros podían tocarse los codos con la siguiente dotación. El ruido era ensordecedor, era físicamente doloroso, un muro de sonido capaz de romper tambores de tierra y aturdir a los desprevenidos. Y las bajas fueron horribles. Las balas de cañón atravesaban los cascos de madera, lanzando astillas mortales tan largas como el brazo de un hombre, que atravesaban la carne. Las bolsas de metralla llenas de balas de mosquete, disparadas desde los cañones, convertían las cubiertas en mataderos. La metralla, 2 balas conectadas por una cadena, estaba diseñada para cortar el aparejo y derribar mástiles, a menudo aplastando a los marineros bajo toneladas de madera caída. Pero el mayor horror se producía bajo cubierta, donde las dotaciones de los cañones luchaban en la penumbra, con humo asfixiante y espacios reducidos. Un impacto directo podía enviar un cañón a toda velocidad por la deca, aplastando todo a su paso. Los incendios eran un peligro constante, y durante todo el proceso, los hombres tenían que seguir cargando y disparando con precisión mecánica.
ignorando la carnicería que los rodeaba. Te quedas en tu posición asignada, con el corazón latiéndote con fuerza. El barco desconocido se hace más grande en el horizonte. A través del trompetista el capitán ordena a los artilleros que estén listos. El capitán de artillería cerca de ti escupe en la deca y murmura una oración. Todos esperan. Entonces, un bendito alivio. El misterioso buque iza la bandera británica. Amigo, no enemigo. La tensión se disipa, reemplazada por risas nerviosas y parloteo excitado. El capitán ordena que el barco reanude sus operaciones normales. Se han librado de la prueba de la batalla, al menos por hoy, pero llegará. En la armada de Nelson, durante las guerras napoleónicas, el combate era casi una certeza. La flota británica mantuvo bloqueos de puertos franceses durante años, participando ocasionalmente en acciones navales masivas como Trafalgar, donde Nelson finalmente encontraría su fin. Al acercarse la noche, el barco vuelve a su rutina. Cambian las guardias, se sirven las comidas y continúa el mantenimiento. Te asignan la guardia vespertina, vigilando mientras el sol comienza a ponerse. La belleza del atardecer en el mar es algo que pocos marinos presencian. El cielo se convierte en un cambazo de colores imposibles. Naranjas intensos, morados, rosas, se reflejan a la perfección en las tranquilas aguas. Por un instante, las penurias de la vida naval se desvanecen ante este espectacular telón de fondo. El contramaestre aparece a tu lado, un veterano canoso al que le faltan 2 dedos de la mano izquierda, perdido en alguna acción olvidada hace años. Señala la puesta del sol. Precioso, ¿verdad? Por eso volvemos, muchacho. No por la comida, ni por los latigazos, ni por los malditos franceses que intentan matarnos por momentos como este. Tienes razón. Te das cuenta de que, a pesar de todo, la dura disciplina, el trabajo peligroso, las condiciones hacinadas y la mala comida, hay algo en esta vida que se te mete en la sangre. La camaradería de las dificultades compartidas, el orgullo de formar parte de la armada más poderosa de la tierra, los raros momentos perfectos como este, cuando el mar y el cielo conspiran para crear una belleza indescriptible. El contramaestre te deja con tu guardia y te acomodas al suave ritmo del barco. El movimiento que te provocaba náuseas al subir a bordo ahora se siente natural, incluso confortable. El crujido de las maderas y el aleteo de las velas forman una sinfonía familiar. Estás aprendiendo las costumbres del mar, convirtiéndote en un marinero de verdad y de nombre. Al caer la noche, emergen las estrellas, incontables puntos de luz en un cielo aterciopelado. La navegación por las estrellas es un arte antiguo, que conecta a los marineros modernos con aquellos que surcaron estas aguas hace miles de años. El contramaestre toma avistamientos con sus instrumentos, calculando la posición del barco con notable precisión. La noche refresca, pero no enfría. Estás en algún lugar del Mediterráneo, a la caza de barcos franceses que podrían amenazar los intereses británicos. Nelson pasó años en estas aguas, convirtiéndose en el azote de las ambiciones navales de Napoleón. Su victoria en la batalla del Nilo en 1798 destruyó el poder naval francés en el Mediterráneo y lo convirtió en un héroe nacional. Te preguntas si alguna vez presenciarás una batalla como esa. Buques de línea dispuestos en formación mortal. Cientos de cañones disparando en una destrucción coreografiada. Una parte de ti espera que lo hagas, para poner a prueba tu valentía. Otra parte reza para no enfrentarte nunca a semejante terror. La campana del barco suena, marcando el final de otra media hora. El tiempo transcurre de forma diferente en el mar, a la vez dolorosamente lento durante largas guardias y alarmantemente rápido cuando se ve a lo largo de semanas y meses. Los marineros que se enlistaban para un solo viaje a menudo seguían sirviendo años después, incapaces de partir mientras la guerra continuaba. Algunos pasaron toda su vida adulta en el mar, sin conocer otro mundo que el universo de madera de los buques de guerra. Desarrollaron su propio idioma, costumbres y supersticiones. Una cultura distinta, separada de la tierra a la que nominalmente servían. Al terminar tu guardia, otro marinero te releva. Intercambian algunas palabras sobre las condiciones y observaciones y luego bajan a descansar un poco antes de su siguiente turno. El barco nunca duerme. Su ritmo continúa a todas horas, impulsado por las guardias superpuestas de su tripulación. Encuentras tu hamaca, cuelgas tu cama de lona y te subes a ella con gratitud. Te duele el cuerpo por el trabajo del día, pero es un dolor productivo.
de esos que provienen del esfuerzo más que de la enfermedad. Te estás fortaleciendo, tus manos se endurecen como las garras callosas de un marinero, tu piel se oscurece bajo el sol mediterráneo. El sueño llega rápido, tu cuerpo aprende a descansar siempre que es posible. El suave balanceo de la hamaca te acuna. Los músculos se relajan mientras te dejas llevar por los sueños. A tu alrededor, los marineros fuera de servicio roncan y murmuran, algunos hablando en sueños de hogares abandonados o de batallas libradas hace mucho tiempo. Te estás convirtiendo en parte de este mundo flotante, encontrando tu lugar en la compleja estructura social de un buque de guerra. Es una vida difícil, quizá la más difícil que hayas podido elegir o que te hayan impuesto, pero hay un propósito y orgullo en hacer bien las cosas difíciles. A medida que la conciencia se desvanece, te preguntas qué te deparará el mañana. ¿Otro día de mantenimiento rutinario y simulacros? ¿O quizás el avistamiento de un enemigo? La flota y el caos de la batalla. En la armada de Nelson, ambas cosas eran posibles. La respiración se calma, el cuerpo se acomoda más en la hamaca, encontrando ese lugar perfecto donde la lona te acuna a la perfección. Los sonidos del barco se desvanecen a medida que se acerca el sueño. El crujido de las maderas, los suaves pasos del vigía, el suave chapoteo del agua contra el casco. Tus músculos se relajan uno a uno. La tensión se disipa a medida que el movimiento del barco te mece hacia el sueño. Amanece sin silbidos ni órdenes a gritos. Por una vez, puedes dormir del tirón hasta tu despertar natural. Es domingo, el único día de relativa paz en el ritmo por lo demás implacable de la vida naval. Te estiras en tu hamaca, saboreando la hora extra de descanso, un lujo casi inimaginable en tu nueva existencia. Los domingos en la Marina Real eran especiales. Cuando no estaba en batalla o con mal tiempo, era un día para la limpieza, el aseo personal y el servicio divino. Nelson, como muchos capitanes, se tomaba la religión en serio, a pesar de su complicada vida personal. Su famoso romance con Lady Emma Hamilton escandalizó a la alta sociedad. Mantenía una estricta observancia religiosa a bordo de sus barcos. Te das la vuelta en la hamaca, notando cuánto más fácil se ha vuelto el movimiento con la práctica. Has desarrollado tus piernas de marinero. El constante balanceo del barco ahora se siente normal, incluso reconfortante. Reúnes tus escasos pertenencias para la inspección semanal, tu segundo cambio de ropa, tu pequeño kit de objetos personales, tal vez un libro o un recuerdo de casa si tienes la suerte de tener uno. En cubierta la escena es diferente a la de otras mañanas. Los hombres se afeitan o se cortan el pelo, remiendan la ropa, escriben cartas a casa que podrían no ser entregadas durante meses o años. Hay una atmósfera relajada en el trabajo, un pequeño respiro en la agotadora agenda. El barco mismo brilla a la luz de la mañana, cada superficie impecablemente fregada el día anterior. Incluso los herrajes de latón del cañón brillan como oro bajo el sol. La obsesión de la Armada Británica por la limpieza no se limitaba a la apariencia. Era una cuestión práctica de salud y moral. Los barcos limpios sufrían menos enfermedades y los hombres se enorgullecían de un navío reluciente. A media mañana, la llamada del boatswain convoca a todos para el servicio dominical. La tripulación se reúne en la cubierta principal. Los oficiales en el alcázar. Algunos barcos llevaban capellán, pero la mayoría dependía del capitán para dirigir los servicios religiosos. Leía el libro de oración común, quizá ofrecía un sermón y dirigía los himnos de la tripulación. Incluso en buques de guerra con cientos de hombres de diversos orígenes, muchos de los cuales se unían voluntariamente al servicio, estos servicios eran eventos remarcablemente solemnes. La religión proporcionaba estructura y significado en un mundo peligroso, donde la muerte podía llegar en cualquier momento por acción enemiga, accidente o enfermedad. Tras el servicio llega el momento culminante de la semana naval, la cena del domingo. La única comida donde la calidad y la cantidad de la comida mejoraron notablemente. El cocinero ha estado preparando desde el amanecer, creando lo más parecido a un festín con provisiones navales.
El grupo de unos 8 hombres que comen juntos se reúne alrededor de la mesa. La comida de hoy podría incluir carne salada remojada para eliminar parte de la salmuera, pudín de guisantes e incluso un postre al vapor llamado duff, un pudín denso y dulce que era el plato fuerte de la cocina naval. La comida se sirve en cuencos o platos de madera y se come con cucharas o con los dedos. Cada grupo elige a un cocinero de entre sus miembros, rotando el turno semanalmente. Este desafortunado individuo recoge la comida del cocinero del barco, la divide equitativamente y limpia después. Una división injusta daría lugar a quejas rápidas y ruidosas. En la comunidad unida de un barco, la comida era demasiado importante para el favoritismo. Algunos comedores desarrollaron sistemas elaborados para garantizar la equidad, como el de uno cortando y otro eligiendo el método para dividir las porciones de carne. Mientras se come, la conversación fluye con más libertad de lo habitual. El domingo es un día para contar historias, compartir noticias y chismes de todo el marco. Los veteranos cuentan historias de grandes batallas que han presenciado o de oficiales famosos a sus órdenes. Algunas historias crecen con cada relato. Las leyendas navales se expanden como velas con viento favorable. La conversación finalmente gira en torno al propio Nelson, el almirante más famoso de la época. Aunque relativamente pocos marineros lo conocieron personalmente, su reputación se extendió por toda la flota. A diferencia de algunos oficiales superiores, que eran temidos u odiados, Nelson era genuinamente querido por los marineros comunes. «Lo vi una vez en Portsmouth», dice un viejo ayudante de artillero, al que le faltaba un brazo y un ojo, pero caminaba como si midiera 3 metros. Nos saludaba con la cabeza, a los marineros comunes, como si importáramos. Nelson había perdido su ojo derecho en Córcega, en 1794, y su brazo derecho en Tenerife, en 1797. En lugar de poner fin a su carrera, estas lesiones se convirtieron en parte de su leyenda. Se esforzó sin descanso, sin usar nunca sus heridas como excusa. Esto le valió un enorme respeto por parte de hombres que vivían en un mundo donde las dificultades físicas eran cotidianas. Pero no fue solo su valentía lo que hizo especial a Nelson, fue su genuina preocupación por los hombres bajo su mando. Luchó por una mejor alimentación y atención médica para los marineros. Conocía a cientos de hombres por su nombre y se interesaba por su bienestar. Y lo más importante, sus brillantes tácticas minimizaron las bajas británicas y maximizaron el daño al enemigo. Después de la cena, el breve ambiente festivo continuaba. El capitán podía permitir juegos de azar limitados, dados o cartas que estarían prohibidos en días laborables. Los músicos de la tripulación sacaban violines, flautas o silbatos metálicos, tocando las melodías populares del día. Algunos hombres danzaban, otros cantaban o simplemente escuchaban, disfrutando del entretenimiento excepcional. Los marineros creaban sus propios entretenimientos en su tiempo libre. Algunos eran hábiles payadores, creando intrincados diseños de scrimshaw en dientes o hueso de ballena, o elaborando detalladas maquetas de barcos dentro de botellas. Otros practicaban el nudo, creando patrones decorativos con cuerda que también servían para mostrar su habilidad con la herramienta más esencial de un marinero. La literatura variaba considerablemente. Los oficiales generalmente tenían un buen nivel educativo, mientras que el marinero común podía ser completamente analfabeto o sorprendentemente culto. Los barcos a veces contaban con pequeñas bibliotecas, y los libros eran bienes preciados que se intercambiaban o compartían entre los miembros de la tripulación alfabetizados. Leer en voz alta era común, lo que permitía a quienes no sabían leer disfrutar de las historias. Para la mayoría analfabeta, la tradición oral se mantuvo vigente. Las salomas marineras, canciones de trabajo con patrones de llamado y respuesta, ayudaban a sincronizar el esfuerzo durante las labores, como alar cabos o levar anclas. Otras canciones contaban historias de victorias navales, romances condenados al fracaso o las dificultades de la vida de un marinero. A medida que la tarde se acercaba al anochecer, se notaba un cambio en la atmósfera. El ambiente relajado cambia gradualmente a medida que los hombres se preparaban para volver a la rutina normal a medianoche. Algunos bajaban temprano, intentando dormir un poco más antes de reanudar sus guardias. Te encontrabas en el castillo de piedra, la cubierta elevada en la proa del barco, observando cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. El Mediterráneo se extiende interminablemente en todas direcciones.
el agua cambiando de azul a dorado con la luz del atardecer. Un marinero mayor se une a ti, pipa en mano. Lleva más de 20 años en la marina, sirviendo en todo tipo de embarcaciones, desde pequeñas balandras hasta navíos de línea. El mar está escrito en las arrugas de su rostro, en el estrabismo permanente de sus ojos, tras años de mirar al sol y al viento. ¿Piensas en casa, muchacho?, pregunta, apisonando tabaco en su pipa. Admites que estás describiendo el pequeño pueblo costero donde creciste, la familia que dejaste atrás, ya sea por elección propia o por la fuerza de la cuadrilla. Él asiente con sabiduría. Todos lo hacemos al principio. Después de un tiempo el barco se convierte en tu hogar. Tus camaradas se convierten en familia. Todavía extrañas el viejo país de vez en cuando, pero se vuelve más fácil. Enciende su pipa, protegiendo la cerilla de la brisa marina con la mano ahuecada. El dulce aroma a tabaco flota entre ustedes. ¿Sabes por qué Nelson es el mejor?, pregunta repentinamente, cambiando de tema. No es solo que gane. Muchos almirantes ganan batallas. Es que gana cuidando de sus hombres. No desperdicia vidas para quedar bien. Esta fue una parte crucial del genio de Nelson. Las tácticas navales tradicionales implicaban que los barcos navegaran en líneas rígidas, intercambiando andanadas con el enemigo en un combate formal, casi ritual. Era organizado, pero a menudo indeciso, sin que ninguno de los bandos obtuviera una clara ventaja a pesar de horas de lucha. Nelson rompió estas reglas. En la batalla del Nilo de 1798, atacó la flota francesa anclada de noche, algo que se consideraba casi imposible antes de hacerlo. Al navegar entre los barcos franceses y la costa, los pilló desprevenidos, con sus cañones de madera de costa sin estar listos para la acción. El resultado fue una de las victorias navales más decisivas de la historia. Ha estado con la flota desde antes de la bahía de Abukir. El viejo marinero sigue usando el nombre alternativo para la batalla del Nilo. Vio lo que les hizo a los franceses allí. Fue pura genialidad. Nunca supieron qué les golpeó. Describe la batalla con vívidos detalles. La conmoción de los franceses al ver barcos británicos aparecer donde no podían estar. El estruendoso rugido de los cañones. El cielo nocturno iluminado por barcos en llamas. El buque insignia francés, el L'Orient, explotó durante la batalla con tal fuerza que ambas flotas dejaron de disparar durante 10 minutos, aturdidas por la destrucción. Y después, Nelson se aseguró de que rescatáramos a los marineros franceses del agua. Enemigos o no, eran marineros como nosotros. Por eso los hombres lo adoran. Él comprende la hermandad del mar. Esto también formaba parte del carácter de Nelson, una combinación de despiadada brillantez táctica en la batalla y genuina humanidad tanto hacia sus hombres como hacia los enemigos derrotados. Luchó para destruir el poder naval de Francia, no para matar marineros franceses innecesariamente. El viejo marinero se queda en silencio fumando contento su pipa, mientras el sol toca el horizonte. El momento parece suspendido en el tiempo. La luz dorada, el suave movimiento de la cadera, los sonidos distantes de la tripulación preparándose para la noche. Golpea su pipa contra la barandilla, vaciando las cenizas al mar. Descansa un poco mientras puedas, muchacho. Mañana volvemos a la rutina. Mientras él se aleja, tú permaneces en la barandilla, observando cómo el sol se esconde tras el horizonte en un último destello de color. Las primeras estrellas aparecen en el cielo oriental que se oscurece. Otro día en el mar termina, otra noche comienza. ¿Piensas en lo que dijo el viejo marinero sobre el barco convirtiéndose en tu hogar? Hay verdad en ello. A pesar de las dificultades, o quizás debido a ellas, estás desarrollando una conexión con este mundo de madera.
Los peligros y desafíos compartidos crean vínculos más fuertes que los que muchos experimentan en tierra. A medida que el anochecer se convierte en la verdadera noche, bajas a tender tu hamaca a tu alrededor. La parte de la tripulación que no está de servicio se prepara para dormir o conversar tranquilamente a la luz de una linterna. Algunos juegan a las cartas tranquilamente. Otros escriben en diarios o leen libros gastados que pasan de marinero en marinero. En un rincón, un pequeño grupo se ha reunido alrededor de un marinero experto en contar historias. Su voz susurrante transmite historias de monstruos marinos y barcos fantasma, de sirenas y tesoros enterrados. El folclore de hombres que viven a merced de un elemento que nunca podrán domar del todo. Escuchas desde tu hamaca. Las fantásticas historias son una agradable distracción de la dura realidad de la vida naval. Incluso los marineros más curtidos mantenían supersticiones y creencias que los hombres de tierra firme podrían considerar infantiles. Pero en el mar, donde el desastre podía azotar sin previo aviso y la supervivencia a menudo parecía tan cuestión de suerte como de habilidad, estas historias proporcionaban consuelo. El narrador termina con el relato de un barco fantasma que aparece antes de las tormentas, una advertencia para aquellos lo suficientemente sabios como para prestarle atención. Su público se dispersa a sus hamacas, algunos haciendo pequeños gestos de protección contra la mala suerte, tocando madera o hierro, murmurando breves hechizos. Te acomodas en tu hamaca, arropándote una fina manta para protegerte del frío nocturno. A pesar de las supersticiones, te sientes extrañamente seguro, enclavado en el corazón de esta enorme embarcación con cientos de hombres a tu alrededor, todos parte de la misma comunidad flotante. El sueño llega con facilidad tras un día relativamente tranquilo. Tu cuerpo ha aprendido a descansar siempre que puede, almacenando energía para las exigencias venideras. El suave balanceo del barco en las tranquilas aguas del Mediterráneo te arrulla, relajando los músculos uno a uno. Sueñas con batallas que aún no has visto, con cañonazos y madera astillada, con Nelson con su uniforme dorado galonado dirigiendo la flota hacia la victoria. En tu sueño, realizas actos de increíble valentía, salvando a tus compañeros y derrotando al enemigo con rapidez mental y habilidad. El sueño cambia, y estás de vuelta en casa intentando explicar a tu familia cómo es realmente la vida en el mar, pero no te salen las palabras. ¿Cómo puedes describir este mundo a quienes no lo han vivido? Los olores, los sonidos, el movimiento constante, la peculiar combinación de aburrimiento y terror que definen la vida naval. Te despiertas antes del amanecer con el silbido y los gritos familiares. El descanso del domingo ha terminado. La implacable rutina de la armada se reanuda. Te levantas de la hamaca, todavía medio dormido, y luego te sacudes para despertarte por completo. No hay tiempo para quedarse en la cama a bordo de un buque de guerra. El día comienza como todos los días, con la limpieza. Salen las piedras sagradas. Los hombres se ponen a cuatro patas para fregar las cubiertas. El trabajo es tan duro como siempre, pero de alguna manera lo encuentras menos abrumador que antes. Tu cuerpo se está adaptando, fortaleciéndose. Las tareas que antes te dejaban exhausto, ahora solo te dejan cansado. Después del desayuno llega un anuncio sorpresa. Ejercicios de batalla. El capitán quiere poner a prueba la preparación de la tripulación, para asegurarse de que el descanso del domingo no los haya mermado. La orden de entrada en acción envía a cientos de hombres al caos controlado. Ocupas tu puesto asignado, ayudando a preparar la cubierta de cañones. Se desmontan y guardan los tabiques de madera que dividen los espacios habitables. Se abren las troneras, se agotan los cañones, se esparce arena sobre las cubiertas para proporcionar tracción cuando se manchan de sangre. El cirujano y sus compañeros preparan su sombrío espacio de trabajo abajo, listos para atender a los heridos. La transformación es notable. En menos de 15 minutos, el barco ha pasado de ser una aldea flotante a un arma de guerra pura. Cada hombre conoce su lugar, sus tareas específicas. Los artilleros están listos para sus enormes armas. Los marines toman posiciones en las cofas de combate con sus mosquetes. Los oficiales comprueban que todo esté en orden. El capitán inspecciona el barco, moviéndose metódicamente de una estación a otra. Lo acompañan sus tenientes de la izquierda, cada uno responsable de diferentes secciones de la embarcación. A sus ojos entrenados no se le escapa nada. Un arma mal segurada, un hombre fuera de posición, un equipo no listo para usar. En general parece satisfecho.
Hay algunas palabras duras para las deficiencias menores, pero la tripulación ha tenido un buen desempeño. El capitán le recuerda a todos que sus vidas dependen de esta preparación. En batalla, cada segundo cuenta. Un arma disparó un mosquete, un ajuste dispate un tuesombre. Al ejercicio se reanudan las tareas normales. Para ti, eso significa trabajar con la tripulación del velero, reparando la lona dañada. Es un trabajo minucioso que requiere fuerza para introducir las agujas en un material resistente y habilidad para crear costuras que no fallen con vientos fuertes. El velero es un verdadero artesano, capaz de juzgar a simple vista exactamente cómo se debe moldear un parche o reforzar una costura. Enseña mientras trabaja, transmitiendo el conocimiento acumulado durante siglos en la navegación. Observas cómo sus manos afiladas se mueven con sorprendente gracia, creando pequeñas puntadas perfectas que resistirán la fuerza del viento. Así es como se transmitían las habilidades navales a través del aprendizaje directo. Existían libros sobre costura, pero el conocimiento práctico se transmitía de marineros experimentados a novatos mediante la observación y la práctica. Aprendes a sentir cuándo una vela tiene la tensión adecuada, a oír cuándo un cabo necesita un ajuste, a oler cuándo el tiempo cambia. Al mediodía te duelen los dedos de empujar la pesada aguja a través de la lona, pero has completado varias reparaciones bajo la atenta mirada del velero. Hay satisfacción en el trabajo de adquirir habilidades que tienen verdadero valor en este mundo. Después de la comida del mediodía, te asignan una tarea diferente: ayudar a los compañeros del artillero a mantener el cañón. Estas enormes armas requieren atención constante para seguir funcionando en el corrosivo ambiente marino. Aprendes a limpiar cada pieza para comprobar si hay grietas peligrosas en el metal y asegurar que las ruedas y los aparejos se muevan con suavidad. El artillero te enseña a mezclar la consistencia precisa de sebo y cera de abejas que protege las piezas metálicas de la oxidación. Es un trabajo meticuloso. Un cañón que falla durante la batalla es peor que inútil. Es un peligro mortal para su propia tripulación. Las horas pasan en un trabajo concentrado. El barco continúa su patrulla, buscando buques franceses que puedan haber escapado del bloqueo. Los vigías escrutan el horizonte constantemente, atentos a la forma reveladora de las velas o a la distante mancha de humo que podría indicar barcos en peligro. Al acercarse la noche, tu centro se inclina para ayudar a ajustar las velas para la noche. Subir por las cuerdas de rata es casi rutinario ahora. El terror inicial ha sido reemplazado por una cautelosa confianza. Aún respetas la altura y el peligro, pero ya no te paralizas de miedo. Desde arriba la vista sigue siendo impresionante. El barco parece increíblemente pequeño abajo. El vasto mar se extiende hasta el horizonte curvado en todas direcciones. El sol poniente tiñe el agua de oro fundido, el cielo de acuarelas naranjas y púrpuras. Terminas tu trabajo y desciendes al caer la noche. La guardia nocturna toma sus posiciones. Se encienden las linternas. El barco se instala en su rutina nocturna. Después de cenar, tienes un breve periodo de tiempo libre antes de que comience tu guardia a medianoche. Algunos hombres juegan a las cartas a la luz de las linternas, otros remiendan ropa o escriben cartas. Algunos ya están dormidos, almacenando energía para la guardia intermedia. Encuentras un rincón tranquilo y sacas la pequeña pieza de madera que has estado tallando en tus ratos libres. Un regalo para uno de tus camaradas cuyo cumpleaños se acerca. El simple acto de crear ofrece un grato contrapunto al régimen estructurado de la vida naval. Aquí puedes tomar tus propias decisiones. Creas algo que existe solo porque tú lo deseas. Es una pequeña libertad, pero preciosa en un mundo donde la mayoría de las decisiones se toman por ti. El tiempo transcurre en silencio. Guardas tu talla mientras se acerca tu turno de guardia. Suena la campana del barco, marcando cada media hora con cuentas crecientes, el reloj naval que estructura la vida en el mar. Mientras te preparas para ocupar tu puesto en la guardia media, te das cuenta de que algo ha cambiado desde que subiste a bordo. El trabajo interminable, la estricta disciplina, la incomodidad y el peligro. Nada de esto ha desaparecido, pero has encontrado tu lugar en este mundo flotante. Formas parte de su complejo tejido social. Ya sea que hayas venido voluntariamente o te hayan obligado a servir, ahora eres un verdadero marinero en la armada de Nelson. La destreza en tus manos, el conocimiento en tu mente, la firmeza en tu porte, todo te marcan como parte de esta hermandad del mar. Subes a cubierta bajo un manto de estrellas.
listo para tu guardia. El oficial asiente en señal de reconocimiento mientras tomas tu posición. A tu alrededor, el gran barco se mueve en la oscuridad. Cientos de hombres trabajan en un propósito coordinado para mantenerlo navegando seguro durante la noche. Tus párpados se vuelven pesados por un instante mientras te acomodas en tu posición de guardia. El suave balanceo del barco crea un ritmo relajante. Te sacudes la somnolencia momentánea, concentrándote en el oscuro horizonte que tienes delante. El aire fresco de la noche te refresca la cara. Tus músculos se relajan ligeramente al encontrar esa postura que te permite mantenerte alerta sin tensión innecesaria. El crujido distante de la jarcia se vuelve casi musical, mientras el trueno distante de los cañones te sobresalta por completo. Aguarda. Tu guardia ha transcurrido sin incidentes hasta ahora. El mar está en calma bajo un manto de estrellas, pero ese sonido es inconfundible. Cañones navales en algún lugar más allá del horizonte. Desde la cubierta, un grito desde el vigía del tope del mástil ilumina el suroeste. El inquilino izquierdo de la guardia está alerta al instante, llamando al capitán. En cuestión de minutos, el barco rebosa actividad. El capitán sale de su camarote, completamente vestido a pesar de la hora. Los oficiales superiores siempre tienen el sueño ligero, listos para responder a las emergencias. A través de su telescopio, el capitán estudia los destellos distantes, breves y silenciosos estallidos de luz que iluminan el horizonte nocturno. Toma una decisión rápida. A los puestos de combate. El tambor inicia el ritmo que indica la preparación para la batalla. Los hombres salen de bajo cubierta, tomando posiciones con eficiencia experta. Las dotaciones de los cañones preparan sus armas. Los infantes de marina se reúnen con los mosquetes. Los gavieros se preparan para realizar ajustes de emergencia en las velas si es necesario. El barco vira hacia la batalla lejana, velas ajustadas para aprovechar al máximo la brisa ligera. Es una aproximación lenta. Los veleros están a merced del viento y la corriente, pero poco a poco te acercas a la acción. Al amanecer, la situación se aclara. Una fragata británica se enfrenta a dos barcos franceses que luchan con valentía, pero son superados. Tu llegada cambia la situación drásticamente. Los franceses, al ver que un navío de línea se une a la batalla, interrumpen el ataque y huyen. La fragata dañada señala con un gracias. Mientras tu barco se acerca, su capitán sube a bordo para hablar con el tuyo, trayendo noticias de la flota en general. Nelson está reuniendo fuerzas para una gran acción contra las flotas combinadas francesa y española. Todos los buques británicos reciben la orden de llegar a Cádiz, donde el enemigo está bloqueado. Ha llegado el momento que todos los marineros de la Marina Real han estado esperando. Tras años de persecución, Nelson tiene al enemigo acorralado. La gran batalla que todos presienten que definirá una era está a punto de desatarse. Las nuevas órdenes de tu barco son unirte a la flota de Nelson inmediatamente. El rumbo está fijado y todas las velas están desplegadas para alcanzar la máxima velocidad. Durante los siguientes días, la rutina se intensifica. Los ejercicios de artillería se hacen más frecuentes. El equipo se revisa una y otra vez. Las armas están preparadas. El ambiente entre la tripulación es una extraña mezcla de emoción y aprensión. Los veteranos que ya han visto batalla se vuelven más tranquilos y concentrados. Los nuevos marineros como tú intentan disimular su nerviosismo con bravuconería. Todos sienten el peso del momento. Esto no es una simple patrulla o escaramuza. Esto podría determinar el curso de la guerra contra Napoleón. Una noche, mientras trabajas en la cubierta de artillería, el viejo artillero que te ha estado enseñando se detiene de repente y te pone una mano en el hombro. Escucha con atención, muchacho, dice en voz baja. Cuando llegue la hora de verdad, no será como los simulacros. Habrá humo tan denso que no podrás ver, ruido tan fuerte que no podrás pensar, hombres gritando, madera astillada, la cubierta resbaladiza por la sangre. Te mira fijamente, asegurándose de que sus palabras calan hondo. No pienses en nada de eso. Piensa en este cañón, en esta tripulación. Carga, apunta, dispara, recarga. Ese es tu mundo. Nada más importa. Haz tu trabajo y quizás sobrevivamos. Asientes, tragando saliva. Su voz es aterradora, pero de alguna manera tranquilizadora. Nada de falsas promesas,
Nada de tonterías gloriosas, solo la brutal realidad y cómo sobrevivir a ella. Y una cosa más añade, si me hundo, tú te haces cargo del cañón. Conoces el simulacro tan bien como cualquiera. Ahora la responsabilidad recae sobre ti como un peso físico. Has recorrido un largo camino desde los asustados hombres de tierra que subieron a bordo. Ya sea por decisión propia o por la fuerza, te has convertido en marinero, con deberes que podrían determinar el destino del barco y de todos a bordo. Los días transcurren con una gran expectativa mientras navegas hacia el encuentro. Finalmente en el horizonte aparece una visión que pocos presencian, el poderío de la flota británica del Mediterráneo. Docenas de barcos dispuestos en formación precisa, desde enormes buques de primera clase con sus 3 cubiertas de cañones, hasta ágiles fragatas que patrullan el perímetro. Y en el centro, ondeando la distintiva bandera de un vicealmirante, se encuentra el HMS Victory, el buque insignia de Nelson. Incluso a distancia, es una imagen imponente, 70 metros de largo, 16 metros de ancho, con 104 cañones y una tripulación de 850 hombres, el arma naval más poderosa de su época. Tu barco ocupa la posición asignada en la línea de batalla. Durante los días siguientes, se intercambian señales entre los buques mientras el plan de Nelson se comunica a todos los capitanes. A diferencia de las tácticas navales tradicionales, que dependían de que los barcos dispararan en líneas rígidas, Nelson se propone algo revolucionario: cortar la línea enemiga en 2 puntos, aislar secciones de su flota y abrumarlos con fuego concentrado. Es audaz, incluso temerario según el pensamiento convencional, pero Nelson ha cimentado su carrera rompiendo convenciones, sorprendiendo al enemigo con lo inesperado. Y a sus capitanes, su banda de hermanos como él los llama, ellos tengan fe absoluta en su juicio. 21 de octubre de 1805. El amanecer es claro y brillante, con una ligera brisa, condiciones perfectas para la batalla. La flota enemiga ha sido derrotada. 33 barcos franceses y españoles navegan en una línea irregular. Los 27 buques británicos de Nelson forman 2 columnas de ataque según lo planeado. Antes de que comience el combate, Nelson ordena izar su famosa señal. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. El mensaje se propaga por la flota, con banderas ondeando contra el cielo azul. En cada barco, los oficiales leen las palabras del almirante a sus tripulaciones. La simplicidad y la fuerza del mensaje impactan. No es Inglaterra quien exige, ni el rey quien ordena, sino Inglaterra quien espera. Apela al honor y la responsabilidad personal más que a la autoridad externa. Es la quinta esencia de Nelson, respetando la dignidad individual de cada marinero, recordándoles a la vez su propósito colectivo. A medida que las flotas se acercan, se hace un silencio inquietante. Los hombres hablan, si acaso, en susurros. Los veteranos realizan pequeños rituales de preparación, revisan las armas por última vez, rezan breves oraciones, tocan amuletos de la suerte. Te encuentras haciendo lo mismo, repasando mentalmente el ejercicio del cañón, tocando la pequeña talla de madera que guardas en el bolsillo. Entonces, llega el momento que todo marinero teme y anticipa: los primeros cañonazos. Al principio, el alcance es extremo. La mayoría de las balas se quedan cortas o pasan por encima, pero con cada minuto que pasa, los barcos se acercan. El fuego es más preciso, más letal. Tu tripulación de cañones está lista, esperando la orden de disparar. El capitán de cañones observa por la portilla, midiendo la distancia con ojo experto. Cuando considera el momento oportuno, da la orden: ¡fuego! El cañón salta hacia atrás contra las cuerdas que lo sujetan, escupiendo llamas y humo. El ruido es indescriptible, no solo fuerte, sino físicamente doloroso. Una conmoción que te golpea todo el cuerpo. La cubierta de cañones se llena de humo asfixiante. La visibilidad se reduce a solo unos metros y entonces entras en el ritmo de la batalla. Limpia el cañón con esponja para apagar las chispas restantes. Recarga con pólvora. Luego dispara. Embiste con ambos proyectiles. Prepara el orificio de contacto
dispara, apunta, dispara, repite. El tiempo pierde sentido. Pueden pasar minutos u horas mientras trabajas con precisión mecánica. El sudor te corre por la cara, mezclándose con los residuos de pólvora para formar una pasta negra. Te arden los brazos de fatiga, te zumban los oídos por el estruendo constante de los cañones. A través de las rendijas del humo, vislumbras la batalla. Barcos enemigos con sus distintivos cascos rayados, mástiles derribados, velas en llamas. De vez en cuando un barco británico cruza tu vista, banderas ondeando, las cubiertas de cañones estallan en andanadas coordinadas. El fuego enemigo es intenso, las balas de cañón impactan contra tu barco, lanzando astillas de madera mortales por la deca. Los hombres caen heridos o muertos, rápidamente apartados mientras otros ocupan sus posiciones. La cubierta de cañones se convierte en un infierno de ruido, humo y carnicería. Un cañón francés de 32 pulgadas impacta cerca, matando a 2 hombres al instante e hiriendo a otros. La sangre resbala por la deca bajo tus pies. El capitán de cañones te grita que te coloques en la posición de un mecánico de pólvora caído. Cargando cartuchos del polvorín, corres hacia abajo, hacia la relativa tranquilidad del corazón del barco. Los mecánicos de pólvora, jóvenes elegidos por su velocidad y tamaño, forman una cadena humana desde el polvorín hasta la cubierta de cañones. El artillero te entrega cartuchos de pólvora cuidadosamente envueltos, advirtiéndote con seriedad absoluta sobre las chispas o las llamas. Corres de un lado a otro, entregando la savia de la batalla al cañón hambriento. Cada viaje revela un nuevo horror en la cubierta de cañones. Más heridos, más muertos, más destrucción, pero también un coraje increíble. Hombres que siguen trabajando a pesar de las lesiones. Oficiales que dirigen el fuego con calma mientras se exponen al peligro. Corre la voz por el barco. Nelson ha sido alcanzado. El almirante, visible en su uniforme de gala con todas sus medallas, ha sido alcanzado por un tirador francés en lo alto de la jarcia del barco enemigo. Redoble. La noticia estremece a todos los marineros británicos. Nelson no es solo su comandante, es la viva imagen de la supremacía naval británica. Pero el plan de batalla continúa. Los barcos británicos han roto la línea enemiga como Nelson pretendía, convirtiendo una sola batalla en varias acciones menores donde la artillería y la destreza naval británicas pueden prevalecer. Buque a barco, los buques franceses y españoles arrían sus banderas en señal de rendición o de intento de huida. Horas después del inicio de la batalla, la situación ha cambiado claramente. La flota combinada está desorganizada, con barcos capturados, hundidos o huyendo. La victoria está asegurada, aunque el coste ha sido alto. En cada buque británico, los muertos son tendidos, los heridos atendidos lo mejor posible en las primitivas condiciones. Entonces llegan noticias que eclipsan incluso el triunfo de la batalla. Nelson agoniza. La bala de almizcle que lo alcanzó se ha alojado en su columna vertebral. El mayor comandante naval de la época yace en la cabina de la Victoria, desvaneciéndose mientras se despliega su victoria más decisiva. A medida que la batalla disminuye, el peligro inmediato da paso a un nuevo peligro. Amenaza climática. Se acerca una tormenta y los barcos dañados son vulnerables. Su embarcación ha sobrevivido relativamente intacta, con velas rotas y algunos daños en el casco, pero nada fatal. Otros no tienen tanta suerte. Varios barcos franceses y españoles capturados están tan dañados que es improbable que sobrevivan a mares agitados. Las tripulaciones británicas de presa trabajan desesperadamente para realizar reparaciones de emergencia, sabiendo que cada buque capturado representa no solo un valor estratégico, sino también un premio sustancial en metálico para cada hombre de la flota. El viento arrecia, el mar se agita, los heridos sufren terriblemente mientras los barcos comienzan a cabecear y balancearse. Los cirujanos trabajan sin descanso, amputando extremidades destrozadas, extrayendo astillas, vendando lo que se puede salvar. No hay analgésicos más que el ron y el coraje. Al caer la noche, la magnitud de la victoria británica se hace evidente. De 33 barcos enemigos, 22 han sido capturados o destruidos. No se ha perdido ningún buque británico, aunque muchos están dañados, y el número de bajas es elevado. Pero la mayor pérdida
aún está por llegar. Justo antes del atardecer, la noticia corre por la flota. Nelson está muerto. El almirante vivió lo suficiente para saber que su victoria era completa, y según se dice, dijo, «Gracias a Dios que cumplí con mi deber», antes de exhalar su último aliento. El dolor que recorre la flota británica es profundo y personal. Hombres que nunca conocieron a Nelson lloran abiertamente por él. No era una figura lejana, sino un almirante marinero que comprendía sus dificultades porque las había vivido él mismo. En los días siguientes, la flota lucha por llegar a Gibraltar mientras protege las presas dañadas. La tormenta que amenazaba después de la batalla llega con toda su furia, hundiendo varios barcos capturados y dañando aún más a otros. Es un amargo recordatorio del triunfo de Trafalgar. Su embarcación sobrevive tanto a la batalla como a la tormenta, llegando a Gibraltar con dificultades, con las velas rotas y el casco lleno de goteras. Los heridos son llevados a tierra al hospital naval. Los muertos son enterrados en el mar o en lo que se conocería como el cementerio de Trafalgar en Gibraltar. El barco se somete a reparaciones apresuradas, lo justo para que esté listo para navegar. El viaje de regreso a Inglaterra. A pesar de la victoria, reina un ambiente sombrío. El cuerpo de Nelson, conservado en un barril de brandy, acompaña a la flota a casa a bordo de la Victoria. La Armada ha ganado su mayor batalla, pero ha perdido a su líder más destacado. Para usted y sus compañeros, también existe la ardua tarea de contabilizar las pérdidas. Cada camarote registra sus muertos y heridos. Se recogen las pertenencias personales para devolverlas a las familias, si es posible. Los espacios vacíos en las hamacas son un duro recordatorio de aquellos que no regresarán. Pero la vida naval no se detiene para el duelo. El barco aún debe trabajar. Las guardias deben estar en marcha. Las tareas deben cumplirse. Y está la cuestión práctica de reemplazar las pérdidas. En el próximo puerto, las cuadrillas de refuerzo saldrán de nuevo, trayendo nuevos hombres para llenar los huecos dejados por la batalla. El viaje de regreso a Inglaterra es lento, el invierno atlántico es implacable. Las tormentas azotan la flota, poniendo a prueba las reparaciones y agotando a las tripulaciones ya agotadas por las bajas en batalla. Pero hay una unión. Un sentido de propósito impulsa a cada hombre, trayendo la noticia de la victoria a casa, escoltando a Nelson en su último viaje. Cuando la costa de Inglaterra finalmente aparece en el horizonte, el estado de ánimo cambia. El orgullo se mezcla con el dolor. Una creciente conciencia de haber sido parte de algo histórico. Trafalgar no es solo otra batalla naval. Es el momento definitivo que aseguró el dominio británico de los mares para las generaciones venideras. Portsmouth recibe a la flota que regresa con una mezcla de júbilo y duelo. La noticia de la victoria llegó a Inglaterra semanas antes a través de buques de correo rápido. Pero la llegada de los barcos con cicatrices de batalla la hace real. La multitud se alinea en el puerto, vitoreando a cada buque al fondear. La victoria recibe una atención especial. Banderas a media asta en honor de su comandante caído. El cuerpo de Nelson es trasladado a un ataúd hecho con el mástil del Aurón, el buque insignia francés que destruyó en la batalla del Nilo. Es un homenaje apropiado que conecta su último viaje con su mayor triunfo previo. Para marineros comunes como usted, hay poca ceremonia. Algunos son transferidos a otros buques que necesitan tripulación. A otros se les concede un breve permiso para bajar a tierra antes de su siguiente destino. La Armada no se detiene por individuos. Continúa su incansable propósito sin importar victorias o tragedias personales. Pero hay compensaciones. El dinero de los premios de los buques enemigos capturados es sustancial, distribuido según una fórmula estricta que otorga a los capitanes y almirantes la mayor parte, pero garantiza que incluso el marinero de menor rango reciba algo. Para muchos, es más dinero del que jamás han poseído de una sola vez, y existe la intangible pero poderosa recompensa de haber formado parte de la historia. En las tabernas de Portsmouth, los veteranos de Trafalgar cuentan sus historias a un público asombrado.
La batalla rápidamente entra en la leyenda naval, con el papel de cada barco y las decisiones de cada oficial examinadas y celebradas. El funeral de Nelson en Londres se convierte en un espectáculo nacional. El funeral de Estado más grande jamás celebrado para un plebeyo. La procesión se extiende tanto que su cabeza alcanza la Catedral de San Pablo antes de que su cola se separe del almirante. Miles de personas se congregan en las calles para rendir homenaje al héroe caído. Para quienes sirvieron bajo su mando, quienes lucharon en Trafalgar, hay un orgullo agridulce. Han logrado la victoria naval definitiva, pero a costa del líder que la hizo posible. El genio táctico de Nelson creó las condiciones para el éxito, y su inspirador liderazgo dio a los hombres el coraje para ejecutar su audaz plan. En los años siguientes, la leyenda de Nelson y Trafalgar no hace más que crecer. La batalla pone fin a las ambiciones navales francesas, asegurando la supremacía marítima británica para el siglo siguiente. Napoleón, privado de poder naval, nunca puede amenazar seriamente con invadir Gran Bretaña. La propia Marina Real Británica se transforma gracias al legado de Nelson. Su énfasis en la iniciativa y la agresión se convierte en doctrina. Su preocupación por el bienestar de los marineros mejora gradualmente las condiciones. La armada que emerge de las guerras napoleónicas no solo es victoriosa, sino institucionalmente más fuerte. Sin embargo, para el marinero, la vida cambia más lentamente. La dura disciplina, el hacinamiento y el peligro constante siguen siendo realidades del servicio naval. Las cuadrillas de presión siguen operando, aunque esta práctica disminuye gradualmente después de 1815, mientras la armada se reduce en tiempos de paz. Muchos de los que lucharon en Trafalgar permanecen en servicio durante décadas, convirtiéndose en los veteranos que entrenan a la siguiente generación de marineros. Transmiten no solo habilidades prácticas, sino también la ética que Nelson encarnaba. Coraje, iniciativa y dedicación al deber sin importar el costo personal. Años después podría encontrarse en la cubierta de otro buque de guerra, quizás ahora como suboficial con autoridad y responsabilidad. Jóvenes marineros se reúnen a su alrededor mientras usted describe cómo fue aquel día de octubre de 1805, cuando se desarrolló la mayor acción naval de la historia bajo un cielo despejado español. Les habla del humo y el estruendo de la cubierta de cañones, del coraje de los hombres luchando en medio de la carnicería y el caos. Describe la famosa señal de Nelson y lo que significó para aquellos que estaban a punto de arriesgarlo todo por el rey y la patria. Pero también les hablas de la vida naval más allá de las batallas, las rutinas diarias, la camaradería del comedor, las habilidades aprendidas a través de la dura experiencia. Cómo un grupo aleatorio de hombres, algunos voluntarios y otros presionados, se convirtió en una tripulación cohesionada capaz de logros extraordinarios. Este es el verdadero legado de la Armada de Nelson. No solo la victoria en Trafalgar, sino la creación de una tradición marítima que moldearía a Gran Bretaña y al mundo durante generaciones. Una tradición de excelencia profesional, de adaptabilidad y resiliencia, de gente común que realiza hazañas extraordinarias mediante el esfuerzo colectivo. Al caer la noche y terminar tu historia, los jóvenes marineros se dispersan para cumplir con sus deberes, quizá viendo su propio servicio bajo una nueva luz. El barco navega hacia la oscuridad creciente, un mundo de madera que flota entre el mar y el cielo, llevando la antorcha de la tradición naval. Permaneces en cubierta un momento, observando cómo emergen las estrellas, las mismas estrellas que guiaron a los barcos en Trafalgar, las que los marineros han usado para navegar desde la antigüedad. Hay consuelo en esta continuidad, en esta conexión con todos los que han navegado antes y con todos los que lo harán después. El mar mismo permanece inalterado, hermoso y terrible, generoso e implacable. Da vida a través de la abundancia de sus profundidades y del comercio en su superficie. Cobra vida en tormentas, batallas y accidentes silenciosos. La existencia del marinero se define por esta dualidad,
por la constante conciencia tanto de la oportunidad como del peligro. Sientes el movimiento familiar del barco bajo tus pies, el suave balanceo que una vez te hizo sentir mal, pero que ahora se siente como en casa. Tu cuerpo conoce este ritmo y se adapta a él íntimamente sin tensarlo conscientemente. Tus músculos se relajan en esa postura de marinero que se equilibra sin esfuerzo con el movimiento del barco. La guardia cambia. Los hombres se mueven hacia y desde sus puestos con eficacia practicada. El ciclo eterno de la vida naval continúa. Observa y observa el barco, que nunca duerme, siempre en movimiento, siempre alerta. Tus hombros caen ligeramente, liberando la tensión del día mientras te acomodas en la cómoda rutina de la noche a bordo del barco. El suave crujido de la madera y el aparejo crea un ambiente relajante mientras respiras profundamente, respirando el aire salado. Los años pasan como olas contra el casco de un barco, constantes, rítmicos, transformando gradualmente todo lo que tocan. El mundo que surgió después de Trafalgar era fundamentalmente diferente al anterior. El dominio británico de los mares, asegurado por la victoria de Nelson, duraría más de un siglo. La Marina Real se convirtió no solo en una fuerza de combate, sino en la garante de un imperio comercial global, el escudo tras el cual la influencia británica se extendió por todo el mundo. Para los marineros que vivieron esos años transformadores, la vida cambió más lentamente. Los muros de madera de la flota inglesa permanecieron prácticamente iguales, aun cuando el imperio que protegían se expandió drásticamente. Las rutinas diarias, la dura disciplina, las condiciones de hacinamiento, estas continuaron prácticamente igual que en la época de Nelson. Pero se implementaron cambios gradualmente a medida que avanzaba el siglo XIX. La flagelación, aunque todavía se practicaba, se volvió menos frecuente. La calidad de la comida mejoró un poco. Los avances en medicina redujeron la mortalidad por enfermedades. Pequeñas comodidades, cada una valiosa en el espartano mundo del servicio naval. Imagínate décadas después de Trafalgar, quizás ahora como suboficial o suboficial, recordando una carrera naval que abarcó la época más importante de la navegación. ¿Qué verías? ¿Qué sabiduría habrías adquirido tras una vida en el mar? Podrías encontrarte en la cubierta de otro barco, observando a una nueva generación de marineros aprender las habilidades que tú has dominado a lo largo de años de ardua experiencia. Los jóvenes se mueven con la torpeza urgente de quienes aún se sienten incómodos con el constante movimiento del mar. Sus manos son suaves, sus rostros impolutos. Te recuerdan a ti mismo mucho antes de que la sal, el sol y el viento dejaran sus huellas permanentes en tu cuerpo y alma. Una noche, un joven guardia marina, de apenas 14 años como tú, se acerca durante tu guardia. Su uniforme es demasiado nuevo, demasiado limpio. Retrocede erguido, intentando proyectar una confianza que aún no se ha ganado. Señor, dice con cuidada formalidad, ¿es cierto que serviste en Trafalgar bajo el mando del mismísimo Lord Nelson? Sonríes levemente. Trafalgar ha pasado de la historia reciente a la leyenda durante tu vida. Estos jóvenes oficiales aprenden sobre ella en las academias navales, estudiando las tácticas en los libros, en lugar de experimentar el humo y los truenos de primera mano. Yo sí, respondes simplemente. No hay necesidad de embellecer lo que no necesita embellecimiento. El chico abre los ojos de par en par. Para él, eres una conexión viva con un pasado mítico, un trozo viviente de la historia naval. Tiene más preguntas, por supuesto, sobre la batalla, sobre Nelson, sobre cómo fue realmente la lucha en esos buques de guerra de madera por la supervivencia de Gran Bretaña contra las ambiciones de Napoleón. Te encuentras hablándole no de la gran estrategia ni de los momentos famosos, sino de los pequeños detalles humanos que los libros de historia rara vez capturan. El olor de la cubierta de cañones tras horas de batalla, acordita, sangre, sudor y miedo. El extraño silencio que reinaba entre andanadas cuando los hombres podían oír sus propios latidos. La forma en que la señal de Nelson, Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber, se extendió por la flota, hombre a hombre, barco a barco.
creando un propósito compartido más fuerte que cualquier enemigo. Le hablas de tus camaradas, hombres comunes que realizaron actos extraordinarios de valentía, no por gloria ni reconocimiento, sino porque sus amigos los necesitaban, porque su barco los necesitaba. Algunos sobrevivieron para convertirse en veteranos como tú. Otros fueron enterrados en el mar, sus cuerpos entregados a las profundidades con palabras sencillas y un corazón apesadumbrado. El guardiamarina escucha atentamente, a veces haciendo preguntas que revelan tanto su juventud como su inteligencia. Ves en él el futuro del servicio, quizá mejor educado que tu generación, pero aún no probado por las realidades de la guerra naval. A medida que el crepúsculo se convierte en una verdadera noche, terminan sus historias. El chico les agradece con sincera gratitud, no solo por los relatos, sino por el servicio que representan. Les hace un breve saludo militar antes de dejarlos a su cuidado. Solos de nuevo en cubierta, reflexionan sobre cuánto ha cambiado desde su primera navegación. La Armada misma ha iniciado una transformación gradual. La energía del vapor está emergiendo junto con la vela tradicional, creando embarcaciones híbridas menos dependientes del viento y el clima. El hierro está reemplazando lentamente a la madera en la construcción naval, prometiendo embarcaciones invulnerables al fuego de cañón, pero introduciendo nuevos desafíos y peligros. El cambio es la única constante en los asuntos navales. Como en la vida misma, cada generación se basa en el conocimiento y el sacrificio de quienes los precedieron, creando algo nuevo a la vez que preserva lo valioso del pasado. Piensan en Nelson, fallecido hace décadas, pero que sigue siendo la vara de medir con la que se juzga a todos los líderes navales. Lo que lo hizo excepcional no fue solo su brillante táctica o su valentía personal, aunque poseía ambas en abundancia, fue su comprensión de la dimensión humana de la guerra, su reconocimiento de que los barcos y las armas son meras herramientas, y que la verdadera fuerza de una armada reside en la calidad de su gente. Esa lección sigue siendo tan válida en la era del vapor y el hierro, como en la de la madera y la vela. La tecnología cambia, las tácticas evolucionan, pero las verdades fundamentales del liderazgo perduran. Cuida a tu gente. Predica con el ejemplo. Espera mucho, pero da más. Estos principios, encarnados por Nelson, se convirtieron en la base del espíritu de la Marina Real Británica. El cambio de guardia interrumpe tus reflexiones. Renuncias a tu puesto para tu alivio, intercambiando breves actualizaciones sobre el rumbo, las condiciones meteorológicas y cualquier avistamiento. El ritual es tan antiguo como la navegación misma, la vigilancia continua que mantiene a los buques a salvo en la oscuridad y el peligro. Bajo cubierta, la escena es a la vez familiar y diferente a la de tus primeros días en el mar. Las hamacas aún cuelgan en hileras ordenadas, pero ahora están más espaciadas. El aire sigue siendo denso, pero está mejor ventilado que antes. La comida sigue siendo sencilla, pero ha mejorado en calidad y variedad. Pequeños cambios acumulados durante décadas, haciendo que las condiciones sean más humanas sin sacrificar la disciplina y la eficiencia que definen el servicio naval. Encuentras tu propio camarote, un espacio pequeño pero privado, uno de los privilegios de tu rango después de años de alojamiento compartido. Las paredes de madera están decoradas con pequeños recuerdos de tu carrera, una maqueta de barco construida durante largas guardias, cartas de puertos lejanos que visitaste, tal vez un pequeño cuadro de un barco que te encantaba. Sentado en tu estrecha litera, te quitas las botas con un suspiro de alivio. La edad ha hecho que las exigencias físicas de la navegación sean más difíciles de soportar, los dolores más profundos y la recuperación más lenta. Tus manos, antes rugientes por el esfuerzo de la cuerda y la lona, ahora están ásperas y engrosadas, marcadas permanentemente por décadas de la misma labor. Enciendes una pequeña linterna y abres tu baúl, sacando un trozo de papel cuidadosamente conservado, tu certificado de Trafalgar. Todos los hombres que lucharon en la batalla recibieron uno, firmado por el almirante T,
en reconocimiento a su servicio en la mayor victoria naval británica. El tuyo está descolorido, la tinta se oscurece con el tiempo, pero aún es legible. El lenguaje oficial habla de deber y honor, conceptos que de joven te parecían abstractos, pero que han cobrado significado con la experiencia. Debajo del certificado yace una pequeña astilla de madera, apenas de largo de tu dedo. Para cualquier otra persona parecería inservible, pero tú conoces su valor. Es un trozo de la cubierta del HMS Victories, que salió volando por una bala de cañón francesa en el apogeo de la batalla. Lo recogiste casi inconscientemente en medio del caos, lo guardaste en el bolsillo sin pensar, y solo más tarde te diste cuenta de lo que tenías, una conexión tangible con la historia. Estos tesoros no son para exhibir, ni para presumir. Son recuerdos íntimos de un día en el que formaste parte de algo más grande que tú mismo. Cuando hombres comunes como tú moldearon el rumbo de las naciones con coraje y sacrificio colectivos. Guardas las cosas en tu baúl y te preparas para dormir. La edad te ha hecho apreciar más la comodidad, por modesta que sea. El fino colchón que antes te parecía apenas adecuado, ahora se siente acogedor para tu cuerpo cansado. La manta de lana, estándar de la marina, pero suavizada por años de uso, proporciona un calor reconfortante contra el frío nocturno. Al acomodarte en tu litera, reflexiona sobre el extraño viaje que te trajo aquí. Ya sea que te ofreciste para aventura o te obligaron a servir involuntariamente, la marina se convirtió en tu vida, en tu identidad. Las habilidades que te impusieron se convirtieron en fuentes de orgullo. Las dificultades soportadas se convirtieron en la base de tu carácter. ¿Podrías haber sobrevivido en la Marina Real de Lord Nelson? No solo haber existido, sino haber vivido de verdad en ese duro mundo de madera. La pregunta ahora parece académica. Sobreviviste, prosperaste, incluso encontrando propósito y pertenencia en una institución que lo exigía todo, pero a cambio te daba sentido. ¿Les iría igual a los jóvenes de hoy? Quizás no, al principio. Cada generación se vuelve más flexible en algunos aspectos, más dura en otros, pero la adaptabilidad humana permanece constante. Con el tiempo y la necesidad, las personas se levantan para afrontar los desafíos de su época, tal como tú y tus compañeros lo hicieron en la tuya. Tus ojos se pesan mientras el suave movimiento del barco mece tu litera. Los sonidos familiares de un avión nocturno te rodean, el crujido de las vigas, los suaves pasos del vigía, el de la lejanía chapoteo del agua contra el casco. No son molestias, sino consuelos, la firma acústica de un mundo que has habitado toda la vida. El sueño se acerca como un viejo amigo. Tu respiración se ralentiza, se profundiza. Tus músculos se tensan por el trabajo del día. Poco a poco liberas su carga. Primero tus pies, luego tus piernas, tu espalda, tus hombros. Cada parte de tu cuerpo se rinde a una agradable pesadez. En ese espacio entre la vigilia y el sueño, ves de nuevo los barcos de tu juventud. Grandes castillos de madera con ondulantes alas de lona que se movían majestuosamente sobre mares azules. Ves fezas que ya no existen. Camaradas que se convirtieron en hermanos. Oficiales que moldearon tu desarrollo. Enemigos enfrentados en cubiertas de cañones llenas de humo. Y quizás, solo por un instante, vislumbras al propio Nelson, de estatura menuda, pero de presencia inmensa, con el ojo que le queda brillante de inteligencia y propósito. En esta visión crepuscular, te reconoce con un pequeño asentimiento, de marinero a marinero, unidos por la hermandad del mar a través de las décadas. La imagen se desvanece a medida que el sueño se profundiza. Tu conciencia flota como un barco con viento favorable, moviéndote desde las sólidas orillas del pensamiento despierto
hacia el océano infinito de los sueños. La transición es suave, pacífica. La recompensa por un día bien empleado, una vida bien vivida. Esta es la lección final de la Armada de Nelson. La sabiduría adquirida a través de años de servicio en los entornos más hostiles. Hay un profundo descanso te espera al final de una labor honesta. Hay una profunda satisfacción en conocer tu lugar en el mundo y llenarlo de integridad. Hay una paz duradera en el deber cumplido fielmente. Tu respiración se asienta al ritmo del sueño profundo. El mundo naval continúa a tu alrededor. Los relojes cambian, los rumbos se mantienen. Las innumerables tareas de la vida a bordo continúan sin pausa. Pero por ahora, se te concede un respiro. Tu cuerpo y mente se renuevan con el antiguo ciclo de trabajo y descanso. El legado de Nelson y sus marineros perdura, no solo en los libros de historia o monumentos, sino en las tradiciones y valores que moldearon la Marina Real, y a través de ella, el mundo moderno. Coraje, deber, resiliencia, sacrificio, innovación. Estas cualidades, ejemplificadas durante aquellos días de madera, siguen siendo esenciales en todas las épocas. Y así duermes, un veterano de la mayor era naval británica, llevando en tus sueños las experiencias que parecerían casi míticas a las generaciones posteriores. Las dificultades que una vez parecieron insoportables se convirtieron en la base de tu fuerza. Las habilidades que te impusieron se convirtieron en motivo de orgullo. La comunidad formada a través del peligro compartido se convirtió en una segunda familia. Tu respiración se hace aún más profunda ahora. El cuerpo está completamente relajado. La mente se aleja cada vez más del pensamiento consciente. Las preguntas que iniciaron nuestro viaje. ¿Podrías sobrevivir en la Armada de Lord Nelson? ¿Podrías soportar la disciplina, el peligro, la privación y encontrar la respuesta en tu tranquilo sueño? No solo sobreviviste, viviste, contribuiste, te convertiste en parte de algo perdurable. Y cuando el sueño te reclama por completo, ese conocimiento proporciona el mayor consuelo de todos. Que las vidas individuales, por pequeñas que sean en el gran esquema de la historia, importan enormemente en su tiempo y lugar. Que la gente común, cumpliendo con su deber con extraordinario compromiso, puede cambiar colectivamente el curso de naciones y épocas. Tu respiración ahora es el ritmo lento y constante del sueño profundo. Tu rostro se relaja. Las líneas de la edad y la experiencia se suavizan temporalmente. Mañana traerá otro día de rutina naval, de desafíos y responsabilidades. Pero por ahora, el descanso llega como siempre, ganado con el servicio, endulzado por el propósito. Duerme bien, marinero de la Armada de Nelson. Duerme bien, guardián de esa orgullosa tradición. Tu guardia ha terminado por ahora. Otros vigilan mientras tú descansas, tal como tú una vez vigilaste mientras otros dormían. La gran cadena del servicio naval continúa ininterrumpida, conectando el pasado con el presente y el futuro en un viaje interminable por los mares de la historia. Tus párpados están pesados ahora, tan pesados mientras te sumerges cada vez más en un sueño tranquilo. El suave balanceo del barco te acuna como a un niño. Cada sutil movimiento te transporta a una oscuridad reparadora. Los sonidos a tu alrededor se desvanecen en susurros lejanos, luego en silencio. Tus pensamientos se dispersan como la niebla ante la brisa matutina, dejando solo el vacío puro y perfecto del sueño profundo. Y así duermes, un veterano de la mayor era naval británica. Una vida bien vivida, un deber cumplido fielmente. El barco navega en la noche, llevándote a ti y a tus sueños hacia el amanecer. Duermen ahora, solo duerme.